Si hay algo que nos empuja a Dios, es la gratitud. Como dice su palabra, bendice alma mía a Jehová. Y usted se sabe el resto. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvide, el salmista está diciendo eso para él, para su alma. Tenemos que predicarle el evangelio a nuestra alma, a nuestro ser. David Brenner le tiene que predicar a David Brenner: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo siempre que hablo de ese texto, de esa palabra, le digo a la gente y me digo a mí mismo: debemos hacer una lista. Debemos hacer una lista de todos los beneficios que ha hecho Dios en nuestra vida para acordarnos. Y el día que usted se sienta mal, triste, pasando por una prueba difícil, busque la lista y verá cuál es el resultado. Y vaya a la lista preparado para agradecer en los días más difíciles que pueda tener en la historia de su vida, en el futuro. Entonces tome este mensaje, que es como una continuación de todo lo que hemos hablado hace más de un mes, donde me dediqué por 3 capítulos a conocer más el pueblo de Israel. Ese era el objetivo, para saber cómo interpretar el Israel de hoy, cómo conocer a Israel, qué va a pasar con Israel, escatología, tiempos del fin, escatología. Y ahora voy a utilizar el mismo texto que usé en todo ese mes como el primer texto en el mes pasado, hoy también, pero dedicándole tiempo a ese texto. Y es este que está aquí. Romanos 12, específicamente ¿cuál? Toda la gente de la roca. Dice que las palabras dadas en las congregaciones por un pastor, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, las palabras dadas en las congregaciones por un pastor, ¿qué son? Clavos hincados, como aguijones. ¿Usted sabía que la Biblia dice eso? Por eso a veces los pastores se buscan tanto problema con la gente. Clavos hincados. Porque la Biblia dice una verdad y cuando nosotros nos vamos fuera de esa verdad, si usted es cristiano, lo tiene que doler. Y es un aguijón. Y a mí me duele cuando yo predico cosas que predico. Y cosas que predico me hacen llorar. Entonces, yo hoy quiero predicar con toda sinceridad en mi corazón. Y voy a usar este texto, Romanos 12:1, y lo que iba a decir es que todos los hermanos de la roca ya deberían aprenderse de memoria, o mejor dicho, ya deben saber de memoria ese texto. ¿Quiere un clavo hincado? ¿Lo quiere o no? Si usted no lo sabe, es porque no ha sido responsable. Mira, ahí tiene una cosa que no agrada mucho, ¿verdad? El saberse el 12:1 de memoria. Porque es que se ha repetido por 4 semanas para poder saber que lo que había delante de ese texto, que comienza por tanto, eran los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Y aquí caemos en ¿cuál? En el de hoy, el 12. Y hoy sí voy a comenzar con el texto. Quiero que usted lo tenga, el texto en su Biblia, Romanos 12. Romanos 12:1. Y ahí es el texto que todo el mundo debería saberse de memoria. Porque si el pastor lo ha tratado por un mes, usted tenía que decir: oye, debe ser importante ese texto. Claro que es importante. Es uno de los grandes textos de la Biblia. Y el apóstol Pablo, que es el que escribe esto, casi nos lo dice de rodillas. En una de las predicaciones yo me arrodillé aquí para hacer lo que hizo Pablo. Y dice el verso 1:
¿Lo está leyendo conmigo? Dice, así que hermanos, os ruego, está rogándose, está humillándose delante de la gente que va a leer la carta. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. Y ahí la palabra puede ser que la gente no la entiende muy bien, racional. Hoy voy a profundizar en este texto otra vez. Y yo les recuerdo a ustedes que la Biblia media dice así que. ¿Dice así que? La suya. Porque las otras Biblias no dicen así que. Hay otra Biblia que dice por tanto. A mí me gusta dar por tanto que el así que. Quiere decir lo mismo. Pero por tanto y el así que es lo que está anterior. Por todo lo que se ha dicho anteriormente. Y por eso yo leía el capítulo 9, que está antes del 12, hablando del pueblo de Israel, para que la gente supiera cómo interpretar y cómo orar y qué saber del pueblo de Israel, de que está en guerra hoy. Y ahí dice muchas cosas de Israel y de la iglesia y de nosotros y cómo debemos ser y esto y lo otro. Y yo le decía que esos textos eran textos locomotoras para poder vivir el 12, cuando llegáramos al 12. Que eran vagones. Este que estamos viendo hoy es vagón. Este es transitorio. Este primer versículo es vagón. ¿Se acuerda? Locomotora, que es la que nos da la fuerza para obedecer. Y los textos que hay que obedecer, ¿qué son? Vagones. Varias veces puso ese ejemplo aquí. Vuelvo a leerlo. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Así que él está pidiendo algo. Ya eso es. Si está pidiendo algo, ¿qué cosa es? ¿Vagón o locomotora? Vagón. Porque está pidiendo algo que hay que hacer. ¿Cómo se llama este capítulo 12? Deberes cristianos. También lo repasamos. Son deberes. Son cosas que debemos vivir. Deberes. Así que, hermanos, ruego. Está pidiendo algo, pero ahora viene, yo digo que es transicional, porque viene ahora una locomotora. ¿Cuál es la palabra locomotora ahí? Misericordia. Por las misericordias que ha tenido Dios en mi vida. Por los beneficios que ha hecho Dios sin yo merecerlo. Por la gracia que ha tenido Dios en mi vida. Por las misericordias de Dios. Entonces, ya ahí empieza a pedir otra vez. Por las misericordias de Dios, por esta locomotora gigantesca, poderosa. Fíjense si es poderosa, que yo le dije, si usted se siente mal, haga una lista de cosas que usted quiera agradecer. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quiero hacer un ejercicio aquí con varios versículos. Y este es uno, que voy a explicarlo, que lo estoy explicando. Y quiero que usted mantenga el texto frente a usted. Lo tiene ahí frente a usted, capítulo 12, verso ¿qué? 1. No lo cierre, pero yo voy a poner aquí ahora mismo ese mismo verso en una de las versiones de la Biblia que es bastante diferente, pero que me gusta. Yo no soy mucho de ir a otras versiones. Hay algunas versiones que están dañadas. ¿Sabes eso? Versiones de la Biblia. Por ejemplo, una que le voy a decir, que yo sé que muchos de ustedes tienen, es la Nueva Versión Internacional. Es clarita, porque tiene un lenguaje muy sencillo. Pero usted escuche una conferencia de César Vidal para que usted se dé cuenta cuál es el problema con esa versión. Por eso yo le digo a todo el mundo, cómprese la Biblia, ¿qué? Reina de Valera, esta que estamos usando. Que es la King James en la versión americana. Son mano a mano. Y ahora yo quiero traer aquí la versión
Nueva Traducción Viviente. Usted ve aquí NTV. Yo puse leer Romanos 12:1 e ir. Ya leímos Romanos 12:1 y usted lo tiene ahí. Es el primer verso, no lo suelte porque vamos a seguir viéndolo. Y este Romanos 12:1 lo vamos a ver en qué? En la Nueva Traducción Viviente. Y aquí la tengo. Vamos a leer el mismo texto, usted va a tener en vista el otro texto. Vamos ahí. Mira cómo comienza la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, y no es que no me guste la Reina Valera, sabe que la Reina Valera más antigua dice por tanto. Es lo mismo. Yo se lo expliqué, por tanto, lo que está anteriormente. Cuando un niño no obedece, yo le ponía un ejemplo, cuando un niño no obedece y se porta mal y el padre lo está requiriendo y el padre lo va a castigar, le dice, por tanto ahora, ¿y por qué cosa quiere decir lo tanto? Lo anterior. Por tanto ahora te vas a sentar en esa silla y no vas a comer postre. Y vas a estar una hora sentado ahí, una disciplina. Y yo me acuerdo de Mateo, porque a Mateo si hay una cosa que le gusta, ¿qué cosa es? Y cada rato lo disciplinan con el postre. Por tanto, entonces, pero este por tanto que está diciendo Pablo aquí, son los capítulos anteriores, que son locomotoras, que estudiamos este mes, donde pudimos profundizar el pueblo de Israel, no el antiguo, sino el nuevo, el que está ahora. Pablo nos está hablando ahora a la iglesia, cómo debemos ser, cómo debemos respetar, qué debemos hacer con el pueblo de Israel. Y haciendo un resumen, lo tenemos que admirar, tenemos que orar, aprendimos eso, tenemos una deuda con él, pero no lo podemos ¿qué? Nadie. No, ¿qué no podemos hacer con el pueblo de Israel? Vilma nada más. Voy a meter el aguijón otra vez. El aguijón. ¿Qué dije del aguijón? Las palabras en las congregaciones dadas como un pastor son ¿qué? Oye, que poca gente lo dice. Clavos, aguijones, hincados. Algunas versiones dicen clavos, otras dicen ¿qué? Aguijones. Pero estoy hace rato diciendo por un mes en este púlpito que al pueblo de Israel hay que hacer un montón de cosas con él, respetarlo, orar, recordar que es el pueblo de Dios, que está ahora mismo desechado en parte, pero que no podemos ¿qué? Porque hay gente que lo hace, ¿qué cosa? Idolatrarlo. No, de hecho es un pueblo impío, es un pueblo que no tiene a Cristo, excepto un remanente. Lo explicamos allí, un remanente que está allí, y un remanente que está regado por el mundo entero. Y eso lo estudiamos en detalle, estudiamos el pueblo de Israel en detalle el mes pasado. Ahora, estamos en este capítulo 12:1, ¿qué dice la Reina Valera? Así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Aquí no se habla de la misericordia de Dios. Eso es una cosa que no me gusta, porque está quitando la cosa que lleva. Pero bueno, da una explicación buena y entendible. Vamos a analizarlo. Por lo tanto, ¿cómo dice nuestra Reina Valera que tenemos aquí? Así que, otras Reinas de Valera dicen así que, otras Reinas de Valera. Pero la nueva versión internacional, que hay una sola, escogió ¿qué cosa? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego. Y entonces no pone por las misericordias de Dios. No lo pone. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Ahorita yo estaba hablando con una hermana aquí y le estaba diciendo, una hermana muy enferma, le estaba diciendo, hermana, en la enfermedad que tienes, en tu sufrimiento, concéntrate en darle la gloria a Dios todo el tiempo. Nosotros estamos hechos con un objetivo principal, por encima de todos los demás, y es que este cuerpo de nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, glorifique a quién, a Dios, en cada segundo. Cuando estamos con los amigos, cuando estamos con los amigos impíos, cuando estamos con los amigos cristianos, cuando estamos frente al pastor,
cuando estamos frente al inconverso. ¿Sabe que hay gente que glorifica al pastor, a Dios frente al pastor, pero delante de los inconversos se porta como un inconverso en su manera de hablar? No es capaz de demostrarle al inconverso que él es diferente. Entonces estamos hablando aquí, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y eso ha sido por misericordia. Su gracia y su misericordia, que son un favor no merecido por nosotros. Nosotros no nos merecemos nada. Yo no merezco estar en este púlpito. Y por su gracia y por su misericordia, aquí estoy. Fíjense que la salvación no es por obras. ¿Por qué cosa es? Por gracia. Es por la fe. Pero aún la fe, dice la Biblia, que no es de nosotros. ¿Tenemos fe por qué? Porque es un regalo, es un don. Así que eso hay que agradecer. No, yo soy gente de fe, como tú dices, yo soy gente de fe, y empezaste a demostrar que no tiene que fe. ¡Yo tengo una fe! No, es mejor que la gente la vea. Muéstrame tus obras, le decía Santiago, que dice así. Muéstrame tus obras. Yo te voy a mostrar mis obras. Y tú muéstrame las tuyas, porque la obra no nos salva, pero sale de una fe genuina. El que no tiene obras, no tiene fe y no es salvo. Porque la obra solamente es ¿qué? El fruto de nuestra fe. ¿Y qué le hizo Dios a una mata sin fruto? ¿Qué le hizo Jesús a una higuera sin fruto? La secó. Y se seca. Entonces, aquí Pablo lo que nos está estimulando a las buenas obras que fueron creadas desde antes de la fundación del mundo, increíble. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ella, en las buenas obras. Y aquí no está animando eso. Por lo tanto, amados hermanos, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que es entregar, sea ¿qué? Sacrificial. No voy a esto porque estoy cansado, no voy a esto porque no, no hay sacrificio para muchas cosas menos para aquí. Otro guijón más. Hay sacrificio para muchas cosas menos para quién. Menos para Dios. Que sean un sacrificio vivo. Aquí hay una mezcla. Y así mismo lo dice la Reina Valera, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio vivo se le mandaba hacer al pueblo de Israel, que era un cordero. Y se sacrificaba porque ese cordero representaba el Cristo que iba a entregar su cuerpo en sacrificio ¿qué? Vivo, para que usted y yo seamos ¿qué? Salvos. Entonces, en un momento del Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel: ¿qué me agrada más? ¿Qué me agrada a mí más? ¿Los sacrificios de animales o vuestra obediencia? Y obviamente la respuesta es vuestra obediencia. Entonces, sacrificaban sacrificios de animales que representaban a Jesús que había de venir, al Mesías que había de venir, pero ¿qué? Pero no obedecían. No había obediencia. Y la obediencia debe salir porque ya tenían prometido un Mesías que esperaban, que ya murió y que nosotros lo esperamos también, porque con ese Mesías que va a llegar otra vez, que ya vino y en el cual creemos, ese es nuestro Cristo amado. Ese es el que va a terminar la redención, dice la Biblia, de nuestros cuerpos. Y que cuando venga en su venida y vayamos con Él en el aire, en un abrir y en un cerrar del ojo, así mire, ¿qué seremos? Transformados, santificados a su imagen.
Y este proceso de santificación lo tenemos ahora. Pero este texto en la nueva traducción viviente, por lo tanto, amados hermanos, que entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, ¿qué? Vivo y santo. Santo, ¿sí? Puro, sin pecado. Yo no puedo ser sin pecado, hermano. Pero por Jesucristo, Cristo ha imputado su santidad sobre mí, sobre usted, el día que usted se convirtió a Él. Y Dios te ve así. Y por eso no somos consumidos. Y eso son cosas que debemos tener para hacer ¿qué? Agradecidos, obedientes y presentar ¿qué cosa? Nuestro cuerpo, el sacrificio vivo, santo. La clase de sacrificio, lo mismo que le está diciendo aquí al pueblo de Israel, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y esa es la verdadera forma de adorar. De manera que cuando usted está viviendo eso por el día, en su trabajo, tratando de llevar a una persona al Señor, tratando de no inventar un fraude, tratando de aprovechar bien el tiempo, tratando de ser disciplinado con su jefe, tratando de obedecer a los que están por encima, siempre que no sea en contra de Dios, siempre que no lo manden a robar, etc. Y aunque aún lo maltraten, usted vive como que si lo estuvieran tratando bien. Dios está mirando y está tomando nota de eso. Y usted está glorificando a Dios. Ese es el primer texto que ustedes tienen que aprenderse. Y que yo llevo un mes y una semana cayéndole atrás con ese texto. Y ya lo vamos a dejar por un tiempo. Bueno, por un tiempo. Porque esta es una primera parte. Aquí lo tenemos. Agradecidos por qué? Por su misericordia, conforme a la medida de fe. Esto vamos a caer porque esta es parte del título. Primera parte. Y aquí acabamos de ver el verso 1. Y ahora yo quiero leer en su Biblia el 2. ¿Tiene ese fresco ya, verdad? Amén. ¿Algún hermano me lo quiere decir de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguien que no tenga miedo de decirlo? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Good job. Ese es el 12.1. Fíjense que vuestro culto racional, como que se traduce bien, esa es la verdadera forma de adorarlo. De alguna manera, la versión nueva internacional, cuando lo leemos con la otra, está diciendo: nosotros podemos estar y debemos estar el día entero rindiéndole culto a ¿quién? A Dios. Cada segundo de nuestra vida, cada minuto. Seguimos entonces, vamos al 2. Otro texto tremendo. ¿Qué dice? ¿Está conmigo? Verso 2 del 12. No os conforméis a este siglo, a estos tiempos. Y el mundo, vamos a ver que hay versiones que nos dicen mundo. No os conforméis a ¿qué? A este mundo, a este siglo. Uno se está refiriendo al mundo que está allá afuera y el otro es a los tiempos presentes, pero es lo mismo. Si no, o sea que usted, una de las gente que más tiene que escuchar este mensaje en el discipulado son los jóvenes. La gente que más se conforma a este siglo, ¿quiénes son? Los jóvenes. Si sale una moda que tiene una linterna así en la cabeza, los jóvenes quieren ponerse una moda que tenga ¿qué cosa? Una linterna en la cabeza. Pero ojalá sea una linterna, son otras cosas que son peores. El libro de Efesios nos dice muchas cosas. Yo estoy tratando con varias personas que estoy discipulando el libro de Efesios. Le dice a las mujeres cómo vestirse, a los hombres cómo tratar a las mujeres, le dice a las mujeres que no le manda a las mujeres a que amen a sus maridos. Y digo, ¿por qué no manda a las mujeres que amen a sus maridos? Parece que a la mujer le es más fácil amar. Al que manda amar, ¿a quién es? Al hombre. Sin embargo, a la mujer le dice, respete a
su marido. Porque tú puedes amar a una persona y no respetarla. Y te va a salir mal la cosa. Todos esos consejos de la Biblia. Y de aquí, prácticamente en el matrimonio, que casi no lo hay ya, se está destruyendo, sobre todo en el impío, es una falta de respeto de las esposas hacia los hombres. Y eso no camina. Y el hombre debe tratarla como un vaso más frágil. Y eso sí camina. Y aún si te falta el respeto, trátala como vaso más frágil. Porque va a ser como que, como ponerle carbón, ¿cómo se le dice? Ama a tu enemigo y hazle el bien, porque será como que, como ponerle ascuas de fuego, ascuas de carbones sobre su cabeza. Quiere decir que le va a arder de vergüenza el alma. No os conforméis a este siglo. Ya viene, ve por dónde viene. Con todas las costumbres que hay aquí ahora, sino transformado por medio ¿de qué? ¿De qué dice? Renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, entendimiento. Quiere decir que donde primero tienen que ocurrir las cosas, donde aquí. Y por eso la palabra es poderosa. Hay que leer la palabra, hay que leerla, hay que tratar de memorizarla. Tienes que coger los textos que te hablan y ponerlos aparte y orar con ellos. A la Biblia hay que caerle atrás. Aunque trabajemos 50 horas en el día, hay que dedicar a la Biblia tiempo. Ponla en tu carro, que tú la oigas. Llévate un Nuevo Testamento o échate o imprime un trozo de la Biblia y métetelo aquí en el bolsillo, y cuando estés en una cola de algo, en alguna fila, sácalo y aprovecha tu tiempo con la escritura. Si no tienes mucho tiempo de leerla en tu casa, pero hay que pasar tiempo, y mientras más tiempo pasa, más vas a hacer con tu mente. ¿Cuál es la palabra? Renovarla. Tenemos que renovar nuestra mente para dejar la inmundicia de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Y entonces cuando tú todo sabes la Biblia y empiezas a dominarla, te es más fácil descubrir la voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es como siempre la voluntad de Dios, como es agradable y perfecta. Cuando ocurre algo en tu vida y tú te das cuenta que es voluntad de Dios y ha sido malo para ti, malo entre comillas, pero ha sido malo para ti, empieza a decir, esta es la voluntad de Dios, y por fe para mí va a ser ¿qué? Agradable y perfecta, aunque a mí no me esté yendo muy bien. Vamos a ver este texto entonces en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Porque las costumbres de este mundo, y cada día que avanza más el tiempo, las cosas del mundo están más cargadas de pecado cada vez más. Cada vez más. Y eso es una batalla. Las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen. Dice aquí la Reina Valera, y esto es una gran diferencia. No os conforméis a este siglo, Reina Valera, que estamos leyendo, sino que dice, transformado. Te está mandando a ti a transformarte, y realmente me gusta, en este sentido me gusta más esta. ¿Sabes por qué? Porque no puedo transformarme. ¿Qué es lo que está diciendo? Dejen que Dios les transforme. Entonces una cosa linda aquí es ir en oración. Dice el Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. En cada minuto de mi vida. Yo le he contado a ustedes aquí que uno de los problemas grandes que tengo en mi vida, con tantas cosas en las que me meto,
en las que me ocupo, tengo una crisis de tiempo. Y esa es una crisis, yo diría, yo puedo decir quizás con cierto orgullo, y el orgullo no es bueno, que sería una crisis de tiempo santa, porque me ocupo muchas cosas de Dios, pero a veces no es tan santa. Yo me he tratado de que cada minuto lo que yo hago tenga que ver con Dios. Y si a Dios no le agrada, ¿qué cosa? No hacerlo. Sin embargo, yo le voy a confesar algo. Ayer yo me quedé en casa y me quedé solo por 1 hora y pico, que estaba Vilma aquí ensayando el grupo de alabanza. Y yo siempre voy a YouTube, que es peligrosísimo, a ver qué está pasando con el pueblo de Israel. Yo trato de visitarlo para eso y para escuchar algunas cosas, algún pastor que me gusta o algo por un tiempito. Y yo estaba enfocado en algo aquí, y usted sabe que YouTube le pone los cuadros de las películas que están al lado, ¿no? Y aquí había un hombre que medía como 7 pies y otro que medía, para mí que no llegaba a 5 pies, pero era fuerte. Y ahí lo que me estaban presentando era una lucha, un boxeo, entre el hombre alto, un poco fuerte, no tan fuerte, pero más, el otro sí parecía robusto, pero chiquitico. Y yo dije, ¿le ganará? ¿Y qué hice? ¿Qué? Y no ganó el chiquitico. Pero vi una cosa muy violenta. Ese chiquitico no lo voy a invitar a ver la pelea, pero hizo cosas ahí que de verdad, y le costó trabajo grande. Pero después que pasó, duró 10 minutos, porque lo miré, y aún mirando lo que era 10 minutos, era poquitico. Pero después que terminé de verlo, el Espíritu Santo me redarguyó. Me sentí pesado. En primer lugar, vi una pelea espantosa. Yo no sé, ¿cómo un cristiano va a ver pelea? Si el Señor no está en contra de eso. Está en contra de que uno pelee, que use la violencia, y yo estoy disfrutando una violencia. Y me sentí frustrado en eso. Y eso me pasa varias veces al día, no con una pelea, sino con otras cosas. Aprovechando bien el tiempo, es la palabra que yo quiero que transforme mi mente. Y en ese batallar es donde Dios ve que tú quieres de verdad, porque te sientes mal, porque el Espíritu Santo pone tristeza, el Espíritu se entristeció mi espíritu, y es un proceso complejo que ni yo mismo entiendo muy bien, pero que Dios lo hace. Dejen que Dios haga ¿qué? Que te transforme. Y yo le estoy contando las intimidades para que usted vea cómo funciona esto. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Tenemos un nuevo nacimiento y tenemos una nueva creación, pero todavía tenemos muchas cosas que cambiar. Y para eso es el discipulado, y para eso está la Biblia, para que cada día nos parezcamos en el camino del discípulo, que todos tienen ese papel, para hacernos más a quién, parecernos más a quién, a Jesús. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de qué, de pensar. Yo antes me había pasado, siendo cristiano, horas viendo eso. Le doy gracias a Dios que ahora me molestó 10 minutos. Y no dudo, que debería dudarlo, pero voy a ser sincero, no dudo que después lo repito otra vez, porque lo estoy diciendo aquí, y el Espíritu a la verdad, dice la Biblia, está dispuesto. ¿Y cómo sigue el resto del texto? Pero la carne. Y todavía estamos en la carne. Hasta que venga la redención, dice la Escritura, ¿de quién? De nuestros cuerpos. Cuando el Señor venga. Debemos anhelar por eso la venida del Señor. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Con la nueva versión internacional, si usted un día la consigue y quiere conseguirla, no la sustituya por la Reina Valera, vaya siempre a la Reina Valera y vaya, y eso va a ser muy bueno, esa combinación de estas dos versiones. Nueva traducción viviente. Yo dije cuál. Nueva versión internacional. No, esa es la mala. Gracias, Vilma. Sí, esa es la mala. ¿Cómo es? Esta es nueva traducción viviente. NBI. NBI es la nueva versión internacional. Esta es NTV, nueva traducción viviente. Entonces, ya leímos el 2, ¿verdad? Y ya lo analizamos aquí. Vamos al 3, haciendo el ejercicio que yo le estoy diciendo a ustedes que si tienen una nueva versión, lo hagan. 3. Digo pues, por los dos textos, fíjense que ahí digo pues que quiere decir algo por tanto, pero para no repetir por tanto, y así que, y esas cosas, para no crear lo que en la redacción se llama una cacofonía en la gramática, aquí está diciendo, digo pues, o sea, el tercero tiene que ver con los otros dos. ¿Se dan cuenta de eso? Ese digo pues, usted tiene que interpretarlo, porque tiene que saber que tiene que sigues enlazado con quién, con el 1 y con el 2. Digo pues, por la gracia que me es dada. Ahora va a decir una bomba, y como va a decir una bomba, va a usar su autoridad. Digo pues por la gracia, pero fíjense cómo empieza, que la autoridad que tiene es ¿por qué? Por gracia. No es de él. Es un regalo que Dios le dio, que no merece él. Si él era como dijo él, dice, palabra digna de ser escuchada por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Porque perseguí la iglesia y no debo ser ni llamado apóstol de Jesucristo. Pero por la gracia que me es dada a cada cual, voy a repetir otra vez, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, va a decirle algo a la gente que está allí. Eso es a la gente de Roma, a la iglesia de Roma, que fue dirigida la carta, y a la roca hoy. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Mire hermano, esa experiencia que yo tuve con la pelea anoche, porque eso fue anoche fue viernes. A ver, no, es viernes. Me avergüenza. ¿Y qué concepto voy a tener de mí mismo? Ahí cuando yo terminé eso, mi autoestima se fue para el piso. Y por la gracia de Dios, yo sé que Él me perdona y me ayuda y sigo adelante. Pero cuidado que me pase de rosca. Porque si se pasa de rosca, se rompe la rosca. Mira lo que dice. Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es mejor que andamos por lo bajito. Tampoco que nos tiremos por el piso y siempre nos estemos... No. Cristo está con nosotros y tenemos que tener un grado de poder donde podemos decir, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y está en ti y está en mí. Porque el día que recibiste a Jesús, si lo hiciste de una manera sincera, dice la Biblia, que un espíritu con Cristo, eres un espíritu con Él. ¡Wow! ¡Qué intimidad hay entre tú y Dios! Y ese es el Espíritu Santo que está en nosotros, que es Cristo, el Espíritu de Cristo y la Trinidad. El Dios Padre está dentro de nuestro interior, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo está entre nosotros. Pero no debemos tener un espíritu, dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde, sino que piense de sí con cordura. Y mire, ahora viene una cosa que yo subrayé aquí, y esto sí está importante, porque este mensaje se llama, mire, agradecidos, ¿por qué? Por su misericordia, conforme a la medida de fe. Entonces, ¿qué dice el 3 al final ahí? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es un texto difícil de interpretar. Difícil, y lo voy a explicar.
Aprovechenlo porque no lo voy a oír en una explicación otra vez pronto. A no ser que me lo vuelva a preguntar. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que piense de usted con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque el que reparte la fe es Dios. Nosotros podemos buscar a Dios. Y el que me busca dice que yo me dejaré hallar de él. ¿Ves? Buscar a Dios, orar su palabra, tener tiempo con Él, tiempo con Dios, y tú vas a tener momentos lindos con Dios, y ahí tu fe va a hacer ¿qué? A fortalecerse, va a ponerse fuerte, y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú vas a hacer ese tiempo con Dios y Dios te va a dar la medida de fe que a Él le dé la gana, no la que tú quieres. Yo te puedo garantizar que va a ser un poco más fuerte. Ahora, yo no sé cuán fuerte va a ser, pero ese tiempo con tú y Dios es de Dios. Yo solamente estoy hablando aquí como un instrumento, solamente. Entonces, vamos a tratar de explicar de ahora en adelante qué quiere decir eso. Así que ajustado los cinturones, ¿de qué? Los lomos. De los lomos del entendimiento, claro. Qué bueno, hermano, bendiciones. Entonces vamos a ver cómo dice esto en qué. Este 3, ¿dónde? En la nueva traducción viviente, dice. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, ¿no? Allí habla de la gracia. Fíjate que la Reina Valera tiene palabras clave, por gracia. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y a la verdad, que eso es una cosa difícil porque podemos engañarnos. Por eso es mejor tirarse por abajo que no muy ¿qué? Muy arriba. Porque cuando nos vayamos muy arriba, ¿sabe quién se va a encargar de rebajarnos? Dios. Y la carne está ahí para irse por arriba. Sean realistas al evaluarse. Lleva una evaluación. A ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe. Y ahí sí, esta respeta la palabra. Hágalo según ¿qué? La nueva traducción viviente respeta lo mismo. La medida de fe que Dios le haya dado. Ahora, para entender la medida de fe, vamos para abajo. Pero ahora empieza, ¿sabe lo que empieza ahora? Esto, miren. ¿Qué cosa es esto? Sí, pero esto tiene otro nombre en un coro, que yo a veces canto aquí. Trabajar. En la obra que tú hagas. En la obra que tú haces como hijo de Dios, obra para Dios. ¿Cómo? Porque ahora van a venir los dones. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? Esa fe, medida de fe, tiene que ver con los dones que Dios te da. Ajá, son regalos, ¿verdad? Ahora viene aquí a hablar de los dones espirituales, los dones espirituales del creyente. Y entonces los dones son ¿para qué? Para trabajar. Y mi pregunta es, ¿cuánto tú trabajas en la obra de Dios? ¿Cuántas horas trabajaste esta semana, Caleb? No me lo digas, eso es una pregunta. ¿Cuántas horas estudiaste, Daniel, esta semana? No me lo digas. ¿Qué tiempo? Diga esto. ¿Qué tiempo trabajé? ¿Para quién? Para Dios. Son los dones que Dios nos da. Se está dando cuenta dónde llega esto. Y eso tiene que ver con el sacrificio vivo del primer texto. ¿Ok? Con el sacrificio vivo del primer texto. Entonces fíjense, estamos en el 3, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es prácticamente lo mismo lo que dice la medida de fe que Dios le haya
dado. Ahí no viene cada uno. Ahora vamos a leer el 4. Y ese sí no lo tengo en la pantalla. Y sabe dónde nos va a meter: en la iglesia. Para Dios es muy importante la iglesia. Fíjese si es importante la iglesia, que Dios manda amar a nuestras personas, perdón, a nuestras esposas, como que, como Cristo amó a la iglesia. Y si Cristo amó a la iglesia, y la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y si Cristo amó a la iglesia de esa manera, que dio su vida por ella, así se lo está pidiendo a los esposos con sus mujeres. Pero de alguna manera eso viene para arriba. Si Cristo amó a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la iglesia? Amarla también. ¡Wow! Congratulations, hermano Carlos. Ese es otro discípulo que Dios me dio. Porque de la manera que por un cuerpo tenemos muchos miembros, y ahí se está metiendo en la iglesia. Y yo le decía a los discípulos míos de los lunes la semana pasada, que el cuerpo, que a la iglesia se le llama el cuerpo de ¿quién? De Cristo, de los cuales nosotros somos sus ¿qué? Sus miembros, ojos, somos sus ojos, somos sus brazos, somos su lengua. Aquí está la lengua mía hablando. Otros hacen otras cosas. Yo no vengo aquí a cantar, vengo aquí a ¿qué? A predicar. Pero los hermanos del ensayo vienen aquí y trabajan igual que todo el mundo. Porque de la manera que de un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sino nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Es un cuerpo en Cristo, que dice la Biblia que ¿quién es la cabeza? Cristo. Así lo dice literalmente, no es que yo, no. El cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. El 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros ¿qué? Los unos de los otros. Yo tengo que cuidar a Jorge Martín. Usted sabe quién es Jorge Martín. Ponte de pie. Como si él fuera mi dedo índice. Porque somos miembros los unos de los otros. Siéntate. Era solamente para llamar la atención a esto. Richard tiene que amar a Martín como si fuera ¿qué? Enséñame tu mano enferma. Oiga, ya si Richard le da la mano a usted y le aprieta, usted le dice, oye, afloja. Le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios por eso. Porque se llevó los tendones y parecía que más nunca Richie iba a hacer nada. Y está, ¿a cuántos meses nada más del accidente? 3 meses. 3 meses. Y le dijeron que aquello era para largo, pero ya hoy me apretó la mano. Tenemos que cuidarnos, no podemos estar divorciados. Yo no me entero de lo que le pasó a fulano, ni me sé nada de nada. Hoy mismo hay una de las familias en nuestra iglesia querida que está pasando por un momento muy difícil, que es José, que su mamá se está muriendo. ¿Cuántos le han hecho una llamada a José o a Sonia? Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Este es un momento, posible el momento más duro que ha tenido José desde que está en Estados Unidos, con su madre con un coma inducido, que está entre la vida y la muerte. Y yo no quiero que el aguijón le duela, lo que quiero es que diga, caramba, tengo que cambiar, tengo que preocuparme más, tengo que conocer más a los hermanos, tengo que aprenderme el nombre, tengo, porque somos un cuerpo en Cristo, y esa es la cuestión. ¿Nos quedamos en qué? La medida de la fe. La medida de la fe. ¿Y entramos dónde? En los dones, ¿verdad? Ahora, vamos a quedarnos con la fe. La medida de fe que Dios le haya dado. Y estamos caminando en los dones, ¿verdad? Que son los regalos que Dios nos da, las capacidades que Dios nos da, ¿para qué? Pero tú sabes si es importante la cuestión de la fe.
que quiero llevarlo a un texto para que usted vea que todo tiene que estar bañado de fe. Y es este que está aquí. Pero el que duda sobre lo que come, esto es algo que uno se hace, y si duda, es condenado, porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Ya, ¿qué viene aquí? Un punto y coma. ¿Sabe lo que me está diciendo ese punto y coma ahí? Que eso está dicho para eso, pero para cualquier otra cosa más. Quiere decir que esto que está aquí es una cosa para usar en toda la vida cristiana, en todos los aspectos. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ahora estamos listos para leer. Dios, en su gracia, igual que Pablo, nos ha dado ¿qué? Dones diferentes. Dones diferentes. Para hacer bien determinadas cosas. Para hacerlas ¿cómo? Bien hechas. Eso tiene que estar inundado ¿de qué? De fe. Conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, así dice la Biblia, y no piense que profetizar es lo que ocurre en muchas iglesias, que alguien viene y le dice ahora a Daniel, oye Daniel, tú te tienes que casar con esa muchacha, porque Dios me lo mostró y esto es una profecía que bueno, a lo mejor. Pero sabe una cosa, la mayoría de las veces eso es un fracaso. Dice la Escritura, acuérdense que esto se escribió antes de que existiera. Esto se escribe antes de que existiera esto. Quiere decir que se escribió y ya cuando se escribió, las iglesias, no sé si después que Pablo lo escribió un mes después o 2 meses, no sé exactamente, le llegó a la iglesia de Roma. Y después estuvo escondido, Satanás trató de esconderlo y Martín Lutero lo sacó al mundo. ¿Saben eso, no? Y por eso nos separamos de la Iglesia Católica. Y estamos ahora leyendo aquí los Romanos que escribió en aquella época. Pero ya lo tenemos, y dice que esto es, dice la Biblia, la palabra profética más que. Cuando un pastor se para aquí y está con la profecía aquí, esto es palabra profética, la palabra profética más segura. ¿Qué está haciendo el pastor aquí? Analizando la profecía, la palabra profética más que segura. Y lo que pasa es que Pablo había, dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía empezó por ahí, porque no es uno de los más importantes, cuando tú coges la palabra profética y la iglesia la aprende, ¿no? Es lo mejor que puede hacer un pastor. De alguna manera el pastor hace función de profeta, hace función de sacerdote, en cierto sentido, no es que yo sea un sacerdote, pero en un sentido, si nos sentamos a hablar, le demuestro que sí. Y usted también puede ser un profeta cuando usted coge la escritura y se la da a un hermano. Le dice, mira, te voy a dar este texto para que tú tomes aliento. Estás usando la palabra profética. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos ha dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de ¿qué? De fe. Tiene que estar bañado de fe. Tiene que ser con todo lo que la fe produce en uno. Y entonces menciona más, si es de servicio, en servir. Porque te pueden pasar cosas aún sirviendo que dañes a la gente. O el que enseña en la enseñanza. Y la profecía y la enseñanza se mezclan un poco. Como quiera, cuando yo estoy hablando aquí esta palabra profética más segura y empiezo a darle para adelante y para atrás y empiezo a usar los términos y comparo una versión con otra, se está convirtiendo, además de una palabra profética, en una enseñanza. O si de servicio, cuando usted le hace un servicio a alguien, también tiene que estar lleno de fe, porque puede dañarse, puede echar a perder.
o si de servicio en servir, estoy en el 7, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta. Fue lo que hice con una hermana hoy. La exhorté, que venía como muy triste. El que exhorta en la exhortación. Y nosotros nos enseñamos y nos exhortamos los unos a los otros. Aunque haya un predicador y un pastor y un profesor en la iglesia o un profeta en la iglesia que tiene quizás la máxima autoridad de la iglesia. Pero esto es una cosa que los hermanos se hacen unos a otros. El que exhorta en la exhortación, el que reparte. Algunas Biblias dicen el que da. Cuando vamos a dar nuestros diezmos y todo, tiene que ser en fe, confiando que Dios va a bendecirte con lo que da y no te lo des con dolor. Como dice el canto que cantamos muchos años en Puerto Padre. Dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor. Dásela de corazón. Que cuando el cielo reclame, tú respondas con amor. Que no te cause dolor cuando hayas ofrendado. Dios bendice al dador alegre. ¿Y cómo dice? Y da doble a lo que has dado. Bueno, puede ser doble, triple o cuádruple. Tú no tienes idea de lo que Dios te puede dar. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, quiere decir, con abundancia, el que preside con solicitud. Quiere decir con gracia, con atención a las personas. El que hace misericordia con alegría. Y hasta aquí llega mi mensaje. Y yo termino, para terminar. ¿Qué dice aquí? Caso Timoteo. Y voy a ponerle el ejemplo de un joven pastor, Daniel, Caleb, jóvenes. Pónganse todos los jóvenes aquí de pie. Todos los que tienen, vamos a poner, de 35 años para abajo. Ayer yo estuve estudiando. Escuchen, Vilma me dijo que no hablara de esto, pero ayer yo estuve estudiando a Timoteo. Y yo le pregunté a Vilma, ¿qué edad tenía Timoteo? 20 años. Mira, 20 años. Dice un erudito de la que él está seguro que Timoteo tenía más de 40 años. Y yo no voy a explicar aquí por qué. Pero a mí me cuesta un poco de trabajo pensar en Timoteo con 40 años. Yo comencé el ministerio. Yo pensaba que había comenzado el ministerio viejo. Yo empecé con el ministerio pastoral con 33. Dice Vilma, no, él no estaba viejo. Y yo creo que sí, que la iglesia me vio joven porque sustituía a un pastor que se jubiló. El que era mi pastor se jubiló y la iglesia me pidió de pastor. Pero yo quiero leerle a estos jóvenes. Y yo le puse aquí caso que Timoteo. Una cosa es cuando Timoteo se hizo pastor y otra cosa es cuando Timoteo conoce a Pablo. Pero ya hablamos muy bien de Timoteo en la congregación. Entonces, yo quiero que los jóvenes escuchen esto. Ustedes son fuertes y no están tan cansados. Primera de Timoteo, yo quiero solamente leer el 4 al 12. ¿Qué pasa? Que Timoteo era joven. Y cuando entra un joven a hacer algo donde hay gente mayor, eso, la gente dice, pero ese es el joven que me va a pastorear o ese es el que me va a dirigir. Y parece que Timoteo, y además estaban los falsos maestros en la iglesia. Había una batalla en todas las iglesias de aquella época, como siempre lo hay en las iglesias. Y entonces yo tengo estos 3 textos, caso Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo. Así que esto es para ustedes jóvenes y es para todo el mundo en la iglesia, ¿ok? Ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. Qué bueno. Qué bueno. Concéntrate en eso. Trata de vivir eso. Si no, sé ejemplo de los creyentes. Oye, Elian, yo una vez hablé esto con Elian. ¿Ejemplo de qué? De los viejos. Sé ejemplo a tu pastor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¡Wow! Palabra quiere decir Biblia, pero también en hablar bien. Yo tengo un discípulo ahora que viene del mundo y lleva poco tiempo en la iglesia,
Y él lo ha dicho públicamente, yo no voy a decir quién es ni nada de eso, pero él cada rato se le va una palabra que no es muy bonita, y yo le digo, vamos a entrar en eso, vamos a ponernos de acuerdo en eso para que tú vayas cambiando tu lenguaje. Y cada vez que él saca una palabra, yo le digo, mira, y él me dice, y ahí va la batalla. Así es como se trabaja en la vida cristiana. Entonces, ejemplo, ¿en qué? No solamente palabras, ¿en qué más? En conducta, ¿en qué más? En amor, ¿en qué más? En espíritu, ¿en qué más? ¿Y en qué más? Tremenda bomba para los jóvenes. Así que se los dejo. ¿Qué más dice? Entre tanto que voy, le dijo al joven pastor, ocúpate, tenemos que estar ocupados. Tenemos que estar ¿cómo? ¿Cómo tenemos que estar, Daniel? Ocupado. ¿Ocupado en qué? En la lectura. No en la lectura de la Odisea. ¿Sabes lo que es una obra de Homero, no? Del poeta griego. No en la lectura de otras cosas. ¿En la lectura de qué? De la palabra. La exhortación. Después que la lees, ¿puedes qué? Dígalo conmigo. Después que puedes hacer Nelson, después que tú la lees, ¿qué haces? Exhortación. ¿Me siguen? La lees bastante, puedes ¿qué hacer? ¿Qué? Exhortar y caer aún en la enseñanza. A todos estos jóvenes aquí, yo le he hablado de enseñar. Se lo hablé a Iril y a Daniel, se lo hablé a Daniel acá, se lo dije a Elian, enseñar mañana, enseñar pronto. Pero hay que caer a la escritura. Entre tanto lo voy a ocupar. Ya este era un pastor, ya, ocúpate. Pero ¿sabe lo que parece? Que estaba medio echado para atrás. Y entonces le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides cuando es falta de fe. Según la medida de fe que Dios ha dado al don, no lo puedes descuidar. Un descuido de lo que Dios te ha dado es falta de fe. Y que de lo que no proviene de fe es pecado. Cuando abandonamos el don, es pecado. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Siéntense ya. Mire, ahí vuelve a hablar, fue dado mediante profecía el don pastoral. Escúcheme, voy a terminar con esto. Don pastoral. Ese es su pastor, y yo fui igual que Timoteo. No le hagan caso a los niños, escúchenme. Yo fui igual que Timoteo. No es que me empecé a echar para atrás en el ministerio. Aunque en mi ministerio, creo que 36 años, que Vilma me rectifique, aunque en mi ministerio a veces he tenido ganas de colgar la toalla, pero no lo he hecho. Eso estaba pasando en Timoteo. Pero ¿por qué digo que soy igual que Timoteo? Porque cuando yo era jovencito, yo fui a una iglesia que no era mi iglesia. Había sido mi iglesia, pero ya no era mi iglesia. Y Vilma y yo fuimos a una convención, y sin yo esperar nada ni nada, porque de pronto el pastor que iba a predicar dijo, aquí habían casi 2.000 personas allá. Él dice, aquí hay un joven que está recibiendo su llamado al ministerio, y no voy a ponerlo de pie porque él sabe quién es. Y yo sentía que y cuando él oró por mí, no hizo más nada, oró. Yo estoy diciéndole esto para que esa fue la primera vez que alguien me dijo eso, y ocurrió una sola vez. ¿Qué le digo con la profecía? La profecía puede ser, pero tiene que comprobarla ¿con qué? Con la palabra profética más segura. Aquello me sirvió de aliento, y yo tenía un llamado. Yo tenía a los 16 años un llamado para ser pastor, como yo le he contado aquí en los jóvenes, un campamento de jóvenes. Y después, eso me ocurrió como 8 años después. Y no pasó hasta por lo menos 10 años después en que Dios me entregó a los 33 años el ministerio pastoral. Entonces se cumple ahí, y cuando me dieron el ministerio pastoral en la iglesia de Puerto Padre, en la Convención de los Pinos, me pusieron las manos arriba y me impusieron las manos los presbíteros del ministerio. Esas son cosas raras, esas son cosas, y para mí eso ocurrió en mi vida, así como te lo estoy contando. Hermanos, yo siempre digo cuando termino los mensajes, vuelvo a escucharlo, porque aquí
Estamos estudiando la palabra profundamente. Vaya al internet, ore por mí para que yo lo pueda editar bien. Y vamos. Ha sido